Hay un mundo inmenso que jamás logramos ver a simple vista, pero que, créanlo o no, dicta absolutamente todo lo que somos y hacemos. Es fascinante pensar que el paisaje más importante de la experiencia humana no se encuentra afuera, sino completamente adentro, en nuestra mente. En esta exploración basada en la obra Inteligencia Emocional, el lenguaje interior, vamos a desentrañar precisamente ese mundo. Porque, aunque casi siempre nos centramos en las acciones visibles, la verdadera historia siempre, pero siempre, ocurre detrás del telón. Fíjense en esto y piensen por un momento en las fuerzas invisibles detrás de cada cosa que hacemos a diario. ¿Qué es lo que verdaderamente dirige una sonrisa impecable en público o un silencio tenso y contenido en medio de una habitación? A simple vista, parece que las circunstancias mandan, ¿no? Pero la realidad es mucho más profunda. La respuesta no está en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en el lenguaje silencioso de la mente. Es como un sistema operativo oculto que toma decisiones por nosotros muchísimo antes de que siquiera nos demos cuenta de lo que está pasando. Sección 1. El mundo interior oculto, explorando el paisaje invisible de la mente. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A menudo, la sociedad nos ha enseñado que mirar hacia adentro es sinónimo de fragilidad, que sentir mucho nos hace vulnerables. Pero esta idea le da un giro completo a todo el asunto. Las emociones no son debilidades, son información. El mundo interno no es un lugar de debilidad, de hecho es un repositorio gigantesco de datos puros que simplemente esperan ser leídos e interpretados. Es asombroso cómo tendemos a juzgar las emociones tan rápidamente. Pero imaginemos situaciones cotidianas, desde esa explosión de alegría al recibir buenas noticias hasta la inmensa frustración de un niño pequeño que no consigue lo que quiere. Ninguna de estas reacciones es un error del sistema. Al contrario, son simples puntos de datos que el cerebro está procesando a una velocidad vertiginosa. Una emoción intensa es literalmente nuestro cuerpo enviando un informe de estado urgente. Sección 2. La anatomía de una emoción, desglosando la mecánica del sentimiento. Para comprender esta mecánica y poder predecir o ajustar los resultados, necesitamos ver cómo se construye una emoción desde sus cimientos. Todo ocurre en una rapidísima cadena de eventos internos. Paso 1. El estímulo. Algo sucede allá afuera. Paso 2. La emoción, que surge como una ola inevitable. Y finalmente, el paso 3, la reacción. Es vital entender que como seres humanos no podemos evitar los dos primeros pasos. Si alguien toca una estufa caliente o recibe un comentario injusto, el estímulo y la emoción van a ocurrir sí o sí. Es biología pura. Sin embargo, el tercer paso, la reacción, ese es completamente maleable. Y justo ahí es donde radica la verdadera magia de todo esto. Y esto ilustra de manera brillante la diferencia crítica que determina nuestro éxito emocional. Por un lado, tenemos lo que es reaccionar. Es impulsivo, es caótico y es inmediato. Piensen en una discusión acalorada donde las palabras simplemente explotan sin ningún filtro. En claro contraste, tenemos responder. Esto implica respirar, crear un espacio controlado y actuar de forma totalmente intencional. Es básicamente la gran diferencia entre chocar directo contra una pared o saber pisar el freno justo a tiempo. Y llegamos a la que es quizá la idea más poderosa de todo este análisis. Entre el momento en que sentimos algo y el momento en que ejecutamos una acción, existe una pequeña brecha. Puede durar apenas un milisegundo o quizá varios minutos, pero es exactamente en ese espacio, en esa pequeñísima pausa silenciosa, donde reside nuestra libertad absoluta. Quien domina ese espacio, domina su vida por completo. Sección 3. Raíces del comportamiento humano. Rastreando el origen de nuestras acciones. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es que, para rastrear de dónde vienen estas acciones y poder usar ese espacio de libertad del que hablábamos, primero necesitamos autoconciencia. Porque hay una verdad universal innegable. No podemos cuestionar algo que ni siquiera sabemos que está ahí. Y fíjense en la simplicidad de estas emociones centrales. Miedo, enojo, tristeza, alegría. Parecen súper básicas, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces caminamos por la vida sintiéndonos abrumados sin poder nombrar exactamente qué nos pasa. Es indispensable identificar y ponerle un nombre explícito a lo que sentimos. Ponerles una etiqueta es el primer gran paso para quitarles su poder y comprender su verdadero origen. Escribir un diario o simplemente mirarse al espejo y admitir «estoy sintiendo miedo»
cambia por completo la química de nuestro cerebro. Lo cual nos lleva directo al concepto de regulación emocional. Miren, hay un mito gigantesco de que tener inteligencia emocional significa ser un robot de hielo, alguien que nunca se molesta ni siente nada en situaciones de estrés. Eso es completamente falso. La regulación no busca eliminar los sentimientos intensos. Eso sería imposible y hasta poco sano. Lo que busca es transformar esas respuestas a través de la respiración consciente y cambiando nuestra narrativa interna. Esa energía volcánica del enojo, por ejemplo, puede transformarse en una motivación enfocada y súper útil para resolver un problema. Y para entender por qué a veces reaccionamos de forma tan volcánica, miremos esta línea de tiempo. Es asombroso descubrir que muchísimas de nuestras reacciones explosivas de hoy en día no tienen absolutamente nada que ver con el presente. Todo comienza con experiencias en la infancia, luego se consolidan como patrones emocionales que aprendemos y hoy en día simplemente se repiten de forma automática e inconsciente. O sea, ese nivel de frustración desproporcionado en el tráfico o en el trabajo a menudo es solo un eco del pasado reproduciéndose en tiempo real. Increíble, ¿no? Sección 4. Empatía y relaciones conscientes. Expandiendo hacia el exterior. Una vez que logramos navegar este terreno interior, el foco de nuestro análisis debe girar hacia afuera. El dominio interno es fenomenal, claro, pero es únicamente la plataforma de lanzamiento para algo mucho más grande, la conexión humana profunda. Como dice esta cita que nos invita a reflexionar, entenderse a uno mismo es el principio, entender a los demás es evolución. Llegar a conocer nuestras propias heridas y patrones es crucial, pero dar el salto hacia la empatía es el siguiente escalón evolutivo. Significa practicar la escucha activa, consolar y ser verdaderamente capaces de comprender múltiples perspectivas de una misma situación. Y esto es clave, sin emitir un solo juicio. Es darnos cuenta de que la otra persona también está operando desde sus propios patrones del pasado. Pasemos a ver cómo se construye todo esto. En la práctica, las relaciones conscientes se sostienen sobre 3 pilares fundamentales. Primero, la comunicación clara. Segundo, establecer límites saludables. Y tercero, asumir la responsabilidad emocional, lo que básicamente significa no culpar al otro por nuestras propias reacciones descontroladas. La calidad de vida de cualquier persona es un reflejo directo de la calidad de sus relaciones, y adivinen qué, estas relaciones dependen por completo de qué tan sólidos sean estos 3 pilares. Sección 5. El verdadero poder emocional. El cambio de paradigma final. Así que, el punto crucial aquí es este. Llegamos al objetivo supremo de todo este trabajo interno. Y no se trata simplemente de sobrevivir a los días difíciles, sino de pasar de un estado de reacción constante, de ser literalmente títeres de nuestras emociones, a alcanzar una presencia y una seguridad verdaderas. Dominar la inteligencia emocional no es adquirir un escudo mágico que evita tragedias, discusiones o días caóticos. Para nada. La vida va a seguir presentándonos desafíos que no podemos controlar. Lo que cambia de manera espectacular no es el evento en sí, sino nuestra experiencia interna de ese evento. Es la tremenda diferencia entre sufrir un contratiempo y sentir que el mundo entero se desmorona, o vivir ese mismísimo contratiempo manteniendo nuestro centro intacto. Y así llegamos a la conclusión de esta exploración. Sentir, con toda su intensidad, dolor y belleza, es algo innegablemente humano. Pero lograr entender ese sentimiento, descifrar ese lenguaje interior invisible, eso es verdadero poder. Así que al terminar este análisis de los rincones más ocultos de la mente, vale la pena plantearnos una última pregunta. La próxima vez que una emoción intensa amenace con tomar el control, ¿seremos capaces de encontrar ese pequeño espacio de pausa y elegir finalmente la libertad?